¿Cuáles son aquellos lugares casuales donde pasó algo inquietante y siniestro? Hoy vamos a explorar 5 de estos. En la mañana del 5 de octubre de 1965, Morris Batzel, este adolescente de 15 años, se despierta emocionado por ir a la escuela. De hecho, no era precisamente a la escuela donde Morris iría, sino que más bien tendría un día de excursión con otros de sus 15 compañeros de este hogar de niños metodistas, en Berea, Ohio. Morris había estado en este hogar de niños desde hace unos años, junto con su hermano Donald. Ambos habían terminado aquí, ya que 10 años antes sus padres se habían divorciado y les costaba mucho trabajo cuidarlos. Durante varios años pasaron de orfanato en orfanato, hasta que eventualmente terminaron en este hogar de niños metodistas. Los dos soñaban con formar una compañía cuando fueran adultos y tener familias. Donald era muy importante para Morris, ya que lo veía como una figura paterna. Ambos salían de vez en cuando para explorar los alrededores del hogar donde vivían. Les gustaban las aventuras y encontrar lugares curiosos. Uno de estos fue la cueva Wildcat. Era esta cueva antigua y retirada. Morris iba aquí para fumar a escondidas de sus maestros. Ahora, otra cosa de él es que comenzó a fumar desde los 13 años. Decía que esto le ayudaba a lidiar con el estrés y la ansiedad de tener que vivir sin sus padres. Bien, durante uno de estos viajes a la cueva, Morris perdió la noción del tiempo, hasta que se hizo de noche. Intentó regresar al hogar, pero le costó demasiado trabajo. Estuvo perdido por horas y tuvo un pequeño ataque de pánico. Gracias a una linterna que llevaba pudo regresar a salvo, pero después de este incidente Morris jamás volvería a esta cueva. Los meses pasaron, y eso nos trae de regreso al día de la excursión. Morris y sus 15 compañeros abordan el autobús con 3 de sus maestros, rumbo a la aldea Showbrun. A los pocos minutos de salir, el chofer nota que una de las llantas está plana. Morris y los demás chicos estaban decepcionados, porque ahora tendrían que regresar. No había nada que pudieran hacer para cambiar la llanta. Los maestros deciden que lo mejor es cambiar la excursión. Curiosamente, la cueva Wildcat se encontraba a unos minutos de aquí, así que Morris y 2 de sus amigos le piden permiso a los maestros para ir un rato. Estos les dan el permiso. Minutos después, los chicos se pierden a la distancia entre el bosque. Lo que sucedería después sería un evento aterrador, y este lugar quedaría marcado como uno de los lugares siniestros. Ahora, si nosotros fuéramos a esta cueva, tendríamos que buscar unas piedras. Estas no pasan los 3,5 metros de altura, apenas si son visibles entre el bosque, y con esto llegaríamos a una caverna de 1.5 metros de altura, por 4 de ancho. Quizás cabrían alrededor de 6 personas. Al entrar aquí también nos daríamos cuenta de que al fondo en una esquina se encuentra este pequeño hueco, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Si cruzáramos por él se iría reduciendo más y más. Digamos que si eres claustrofóbico no disfrutarías pasar por aquí. Bien, Morris y los demás comienzan a arrastrarse por este túnel. Sus 2 amigos pasan fácilmente ya que eran más chicos que él, pero en el caso de Morris luchaba para poder cruzar. Sacaba aire para comprimir su torso y poco a poco irse introduciendo. Peleaba contra los muros, torcía su cuerpo como podía para avanzar más. Finalmente llegó a la última sección, la cual era demasiado reducida. Morris se detiene, toma aire, exhala, y al mismo tiempo que lo hace se empuja con todas sus fuerzas. Segundos después, Morris lo había logrado. Tenía algunos rasguños y le había costado algo de trabajo. Los chicos estaban bien, ahora se encuentran en la oscuridad de un túnel más largo. En esta segunda sección había un túnel inclinado, que poco a poco descendía. En total los chicos debían arrastrarse descendiendo 10 metros, es decir, como si bajaran por un edificio de 4 pisos. Además de esto, el nuevo túnel tenía una extensión de 24 metros. Terminaba en esta sección circular, conocida como la cámara principal. Aquí los chicos podrían quedarse un rato y estar cómodos. Un detalle más es que antes de llegar a la cámara principal hay una intersección. En ella se crea un túnel más. Si pudiéramos ver este sistema subterráneo, veríamos que estos túneles forman una especie de cruz. Justo en medio de la intersección hay una gran piedra que bloquea el camino. Del lado derecho hay un pasaje de medio metro de ancho. Morris y sus amigos cruzan por este primer pasaje. Ahora se encontraban justo en medio de la intersección. Habían 3 caminos por los cuales podrían continuar. Morris se sentía confiado en explorar esta cueva. Habían pasado meses, pero recordaba algunos detalles de ella. Uno de estos detalles era que para llegar a la cámara principal debían continuar por el camino del lado izquierdo en la intersección. La piedra creaba una abertura de tan solo 30 centímetros de ancho. Morris estaba seguro que al otro lado llegarían a la cámara, así que sin pensarlo intentan meterse por este pasaje, y con un poco de esfuerzo lo logra. Ahora los chicos estaban en un nuevo túnel.
Este tenía una inclinación de 15 grados más. Era como una rampa por la cual los chicos bajaban poco a poco. Además de esto, las paredes se iban haciendo más apretadas en el fondo. En un punto el túnel era demasiado reducido, pero Morris seguía insistiendo. Nuevamente peleaba con los muros para poder adentrarse más y cruzar a la cámara principal. En uno de estos intentos, Morris exhala todo el aire que puede, se avienta con todas sus fuerzas, perdiendo el equilibrio. Su brazo derecho queda atorado debajo de su pecho, pero al mismo tiempo su cadera se atascó entre los muros. Aquí fue cuando el chico se dio cuenta de su error. Este no era un camino para llegar a la cámara principal. Era simplemente un callejón sin salida. Ahora estaba atorado en la oscuridad de este túnel sin poder salir. Morris gritaba, intentaba arrastrarse hacia atrás, tampoco podía mover su brazo. Era una situación desesperante, y cada vez se angustiaba más. Sus amigos no podían llegar hasta donde Morris estaba. Este les decía que no podía hacerse para atrás y que lo mejor sería ir por ayuda. Los dos chicos salen corriendo, no tardan en llegar con uno de los maestros, le explican todo lo que sucede, y este sale corriendo a toda velocidad, se mete al túnel y llega hasta donde está Morris. Únicamente ve sus pies en medio de la oscuridad. El maestro rápidamente se quita el cinturón, lo amarra a las piernas de Morris e intenta maniobrar para jalarlo. Segundos después funciona. El cuerpo de Morris comienza a subir, pero solo 1 o 2 centímetros. Así que el maestro intenta hacer una segunda maniobra y jala con todas sus fuerzas. Pero debido a todo el peso y la posición inclinada, el cinturón se rompe, dejando a Morris caer nuevamente. Y no solo eso, sino que para hacerlo peor había caído aún más. Incluso al momento de caer, Morris se había dado un golpe fuerte en el rostro, dejándole una herida. El chico gritaba del dolor y la desesperación, pero el maestro no puede ayudarlo. La única idea que tiene es salir y llamar a las autoridades. Varios minutos pasan, pero los rescatistas llegan. Al llegar se dan cuenta que no todos pueden introducirse a este túnel, debido a que es muy reducido. Solo uno de ellos puede meterse para hablar con Morris. Se asegura de que el chico no quede inconsciente. Resulta que debido al golpe, la falta de oxígeno y la circulación bajando lentamente hacia su cabeza, el chico perdió el conocimiento por momentos. El rescatista hace todo lo que puede para despertarlo. Aquí hacen un plan para crear un sistema de poleas y jalar a Morris. No tardan mucho en montarlas a través del túnel, pero al intentar jalar a Morris no funciona. Se dan cuenta que el rescate tomará mucho más tiempo y esfuerzo de lo esperado. Para hacerlo peor, la temperatura estaba bajando. Tienen que sacar rápido al chico. Si no lo hacen, Morris morirá de hipotermia. Y no solo la hipotermia es el problema, sino que a Morris comenzaba a faltarle el oxígeno. En pocas horas llegaron más autoridades, reporteros y personas que vivían cerca de la zona. Intentaban ayudar de alguna manera, pero las cosas comenzaron a complicarse más. Morris seguía desmayándose. En un intento por salvarlo, amarraron sus pies y jalaron con mucha fuerza, pero esto solo hizo que apenas subiera un poco y comenzó a sentir un gran dolor. Esta maniobra solo consiguió lastimarlo más. Para este punto ya habían pasado más de 24 horas. Morris no había comido o tomado agua. La situación era angustiante. Andrew Ulrich había salido a trabajar esa misma mañana. Mientras iba manejando escuchó las noticias. Hablaban de los intentos fracasados por rescatar a Morris. Decían que únicamente alguien pequeño pero con demasiada fuerza podría ayudar. Andrew rápidamente pensó en sus hijos, Mike y Jerry, así que se dio la vuelta, entró a la casa y les preguntó si podían ayudar. Ambos dicen que sí sin pensarlo. Al llegar al sitio, las autoridades no permitían que los chicos se involucraran, debido a que eran menores de edad. Pero Mike, de 15 años, pudo convencer a quien dirigía el rescate que lo dejara entrar. Le colocan este equipo de arneses y cuerdas. En poco tiempo llega al sitio donde Morris está. Como puede, Mike le amarra una cuerda alrededor de los talones. Al otro lado del túnel, los rescatistas jalan. Morris se mueve apenas unos centímetros. Esto es suficiente para que Mike le quite la cuerda de sus talones. Ahora la pasa hacia encima de sus rodillas, que estaban más expuestas. Nuevamente jalan con fuerza, y de milagro la cadera de Morris se libera. Su brazo también lo hace. Todos festejaban, porque después de un día y gracias a Mike, el rescate de Morris estaba siendo un éxito. Pero hay un nuevo problema. Lo que sucedía es que al momento de haber jalado a Morris hacia arriba, este había quedado atascado en la abertura de 30 centímetros por detrás de la piedra. Su pecho estaba comprimido, sus pulmones no podían expandirse. Era casi imposible que el chico respirara. Morris entró en pánico. Apenas si podía hacer ruidos para indicarle a Mike que no podía respirar. Tenían tan solo unos segundos para poder rescatarlo o moriría por asfixia. Mike se pone nervioso, pero en pocos segundos le desamarra la cuerda a Morris. Ahora la pasa por la cadera del chico y su brazo derecho, y grita con fuerza que comiencen a jalar. Gracias a esta maniobra, Morris finalmente pudo ser sacado de la cueva. Tenía algunas heridas, pero después de 26 horas el rescate había sido un éxito. Esta es la foto de Morris después de haber sido rescatado y llevado a un hospital. Y actualmente se puede visitar la cueva Wildcat.
aunque fue dinamitada y sellada con concreto debido a este incidente. El año es 1942. El ejército imperial de Japón capturó la isla birmana de Ramri, junto con el resto del sur de Birmania, la cual pertenecía a los británicos. 3 años más tarde, en enero de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos decidieron que querían recuperar la isla de Ramri y así poder construir bases aéreas que servirían como un punto estratégico. Lo que debían hacer era un plan para recuperar esta isla de manos de los japoneses, quienes tenían alrededor de 1000 soldados controlando el sitio. Por meses estuvieron ideando un plan, hasta que finalmente el 19 de enero la infantería británica e india irrumpieron en las playas de Ramri, intentando recuperarla tan pronto como fuera posible. Primero comenzó un bombardeo terrible. Era masivo. Después del 21 de enero llegó la Operación Matador. Esta consistía en desembarcar en Ramri y capturar 2 puntos estratégicos, el puerto de Kyaukpyu y su aeródromo. El ataque fue devastador. El ejército británico contaba con todo el apoyo de la artillería naval. Bombardearon esta base de tal manera que los japoneses no podían hacer nada. Estaban desesperados. Había caos y escenas terribles de ver. Finalmente el plan de los británicos dio frutos. Los japoneses hacían todo por salvarse y defender la isla, pero sabían que no podían hacer nada. Si pedían ayuda, esta tardaría mucho en llegar, y sería muy tarde. Si se quedaban ahí, serían capturados y tomados como prisioneros de guerra, lo que quiere decir que quizás los torturarían. Hasta el momento estos 1000 soldados seguían con vida, pero aquí se dan cuenta que su mejor opción es simplemente abandonar la base y escapar por su vida hacia el otro lado de la isla. En este lado había un batallón mucho más grande donde los japoneses podrían concentrarse y así ganarle a los británicos, solo que había un inconveniente. Estos 1000 soldados tendrían que atravesar por 16 kilómetros de manglares, pantanos, arañas venenosas, insectos venenosos, víboras, y un lodo que más bien parecía arenas movedizas. En otras palabras, cruzar sería muy complicado y desesperante. Después de pensar en todo esto, los japoneses deciden que esta es su mejor opción, así que se preparan y salen determinados por la jungla, hacia los pantanos de Ramri. Solo que hay un detalle que los japoneses olvidaron. Mientras los japoneses caminan y se pierden entre la jungla, los británicos se dan cuenta de esto, pero en vez de perseguirlos y desgastarse, hacen un plan. El plan consiste en poner varios botes, bloqueando los alrededores de la jungla y los pantanos. De esta manera, si algunos japoneses se desvían de su ruta, serían capturados fácilmente. Los británicos sabían que cruzarles sería muy complicado, así que solo esperan su oportunidad para atacar. Sin duda, un plan inteligente. Las horas pasaron. Ahora es de noche. Había un silencio total en la isla. Los británicos están en sus botes descansando, comiendo, incluso divirtiéndose un poco. Al mismo tiempo, sus botes avanzan lentamente a través de los pantanos negros y tranquilos de Ramri. Pero de la nada comienzan a escuchar gritos muy adentro en la isla. Los británicos no saben qué sucede. En poco tiempo comienzan a escuchar disparos. Los gritos son cada vez peores. Únicamente se pueden ver algunos destellos en el cielo. De la nada todo se calma. La isla se siente en completa paz. El ejército británico apaga las luces de los botes y comienzan a navegar sin hacer ruido. Únicamente se hacen señas entre ellos. Pero de la nada comienza otra ronda de disparos en el interior de la jungla, hasta que finalmente escuchan un grito aterrador. Este los deja confundidos. Pronto comienzan a escuchar movimientos entre los manglares y el agua. Seguido de esto, un pequeño grupo de japoneses sale corriendo, pero no disparan, simplemente nadan lo más rápido que pueden. Los británicos entonces encienden las luces y aprovechan esto para capturar a 20 de ellos. Otros se pierden entre los pantanos nuevamente. El ejército británico no entendía nada, pero deciden retroceder un poco, y nuevamente el silencio invade la isla. Las horas pasan y el amanecer comienza. Los británicos habían estado intentando hablar con los japoneses capturados. Aún no entienden qué sucede, pero cuando llegan otro de estos soldados, un chico de 21 años les dice lo que sucedió y nadie puede creerlo. Bien, resulta que horas antes, cuando los japoneses huyeron de su base y se adentraron a los pantanos de Ramri, rápidamente se dieron cuenta de que habían cometido un error. Para empezar, el soldado japonés cuenta que les era muy difícil avanzar entre el lodo y el agua de la isla. En menos de una hora estaban cansados, como si hubieran hecho un maratón. El calor era terrible, la humedad del sitio no ayudaba. Algunos soldados comenzaron a desmayarse debido al gran esfuerzo que hacían.
Tenían que parar por varios minutos para descansar, pero esto también era casi imposible, porque al hacerlo decenas de insectos venenosos comenzaban a picarles. De igual manera algunas víboras mordían a quienes no tenían cuidado. Así que las horas avanzaban y esto se volvía peor. El ejército japonés no podía más con el cansancio. Además comenzaron a enfermarse debido a las picaduras. Al caer la noche el ejército japonés no podía más, así que decidieron detenerse por un momento, pero este fue el error más grave, y aquí está el detalle que olvidaron al salir huyendo. Sucede que al detenerse para descansar, miles de cocodrilos de agua salada salieron para comer. Ahora, estos cocodrilos son mucho más aterradores de lo normal. Miden 8 metros de largo, pesan alrededor de 1 tonelada y se caracterizan por ser extremadamente agresivos. Se les considera los reptiles más grandes y violentos del mundo. Estos cocodrilos habían estado bajo el agua observando a las tropas japonesas durante el día, acechándolos sin que se dieran cuenta. Durante el ataque, este chico dice que podía escuchar huesos romperse, mientras veía cómo estos animales salían del agua y arrastraban a sus amigos bajo esta. La escena era grotesca de ver. El agua rápidamente se hizo roja. Para hacerlo peor no podían ver nada. La única manera de hacerlo era cuando comenzaban los disparos. Con cada destello de los proyectiles el chico veía estas escenas terribles. Aquí fue cuando comenzaron a correr, y finalmente fueron capturados por los británicos. Este evento está en los récords Guinness, y es considerado el mayor ataque de cocodrilos de la historia. De los 1000 soldados que salieron huyendo ese día, se calcula que 400 fueron devorados por estos reptiles. Otros murieron por enfermedades de la jungla, y 20 más fueron capturados. El resto murió en batalla con los británicos. El soldado japonés que contó esto dijo que hubiera preferido quedarse en la base y morir a manos del enemigo. Actualmente se puede visitar la isla de Ramri, pero por obvias razones nadie se atreve a ir. Oculta entre el desierto de Nevada se encuentra una cueva. No se sabe cómo llegar a ella. Se dice que si somos pacientes y tenemos cuidado la podremos ver a un lado de una montaña, pero lo que oculta este lugar es aterrador. Hace unos años, en 2014, un youtuber llamado Kenny, conocido como SnakeBitMG en la plataforma, escribió un comentario en un video titulado "Hijo de un técnico del Área 51". Por ahora los comentarios de ese video están desactivados, pero en ese año Kenny comentaba ser un caminante experimentado. El comentario también decía que durante una de estas caminatas Kenny se había encontrado con una cueva, la cual tenía una entrada con forma de M mayúscula. A Kenny le llamó la atención, así que decidió meterse para explorar un poco, pero al momento de caminar hacia la entrada su cuerpo comenzó a vibrar. El comentario de Kenny asegura que entre más se acercaba, más fuertes eran estas vibraciones. Llegó a tal punto que Kenny se asustó, por lo que tuvo que retirarse del sitio sin poder explorar esta cueva misteriosa. El comentario de Kenny causó mucha intriga e interés. Varios usuarios de YouTube lo animaban, le pedían que por favor regresara a aquella cueva de la que hablaba, pero que esta vez se asegurara de llevar una cámara para documentar sus hallazgos y ver la evidencia. Otros se mostraban escépticos, lo acusaban de mentir. Aún así Kenny, ansioso por demostrar que su descubrimiento era real y no era un mentiroso, acepta el desafío. Pocos días después prepara su cámara de video, un arma para protegerse y unas cuantas provisiones. Horas después llega al desierto y su búsqueda comienza. Pasan unos días, Kenny no publica nada de nuevo. Muchos comienzan a dudar de la veracidad de lo que este usuario desconocido decía, pero días después Kenny regresa a YouTube. Esta vez no con un comentario, sino más bien con un video. And I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not going to go in there right now, but I'm coming back someday. Hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M, and it's about as tall as I am and kind of narrow, and it's stuck on the side of a mountain, so I hope I can find it again. Kenny nos cuenta acerca de su viaje, y después comienza la exploración. Nos muestra algunas curiosidades del sitio. Incluso se detiene por un momento y nos enseña a comer unas bayas, una de las tantas cosas que Kenny sabe sobre supervivencia. Después continúa explorando, hasta que llega a esta sección en medio de un cañón. And then there's lots of little caves.
but they're not the kind of cave I'm looking for. The kind of cave I'm looking for is deep and it's dark and it's shaped it's shaped just like the letter M. So lots of little caves and stuff along here, and it's about level with the ground, like in an area like this. So I really got to keep my eyes peeled because I don't want to pass it. Kenny no puede encontrar la cueva M. Nos da un poco de detalles sobre lo que recuerda. Incluso vemos estas cuevas pequeñas, pero aún nada de aquel lugar misterioso. Las horas pasan, y Kenny, cansado y frustrado, nos dice lo siguiente. Well, I did not find the cave. That is so weird. I mean, I thought for sure I was just going to be able to find it. I remember it being fairly easy. Who knows? But I am at the mouth of the canyon. There, I'm just now coming out. Nos informa que no puede encontrar la cueva. El video no muestra ninguna pista más, así que al publicar esto en YouTube las críticas comienzan a llover. Algunos lo seguían apoyando, mientras que otros lo llamaban mentiroso y le ordenaban ir de nuevo para encontrar aquella cueva. Kenny estaba seguro de que este sitio en verdad existía y que no estaba mintiendo. A pesar de todas estas críticas, decide regresar al desierto para iniciar una segunda búsqueda. Ahora, poco antes de que Kenny saliera de casa, uno de los muchos comentarios en YouTube se destacó. El comentario dice: "No vuelvas ahí. Si encuentras esa entrada a la cueva, no entres. No saldrás". Kenny había visto este comentario. Incluso preguntó por qué esta persona le comentaba eso, pero no tuvo ninguna respuesta. Aún así estaba decidido a mostrarle a todos los escépticos que estaban equivocados, así que antes de salir publica un mensaje más. Este menciona que regresaría durante el fin de semana en un viaje de 40 millas para cruzar por aquel cañón, rodear las montañas y encontrar aquella cueva. Incluso invitaba a las personas a hacer esta búsqueda con él, pero nadie quiso acompañarlo. El 10 de noviembre del 2014 a las 6 a.m. Kenny comienza su misión. Le envía un mensaje de texto a su novia, avisando que regresará en unos días. Solo que este mensaje jamás llegó. Al llegar el tercer día, Kenny seguía sin aparecer. Esto hace que su novia Sharon contacte a las autoridades. Unas horas después, la búsqueda de Kenny Beach comienza. Lo primero que encuentran las autoridades es su auto estacionado. Este se encontraba al pie de la montaña. Un par de días después, en el 22 de noviembre, encontraron su teléfono y un poco de monedas. Estaban al lado de un pozo. Este pozo se encontraba a 4 horas de caminata desde su auto, pero luego de esto no se encontró ninguna pista de Kenny. Era como si se hubiera desvanecido. El descubrimiento de su teléfono y el cambio eran sospechosos. Esto intrigó a los investigadores. Sospechaban que quizás había algo más, así que para encontrar respuestas se comunican con Sharon, esperando que pudiera ayudarlos. Ella explica que esto no tiene sentido, ya que Kenny siempre usaba estos pantalones cargo con bolsillos, unos pantalones de los cuales es imposible que los objetos se caigan. Además, Kenny no era alguien descuidado, siempre mantenía de cerca sus pertenencias, y desde sus 20 emprendía este tipo de viajes, lo que quiere decir que era un explorador experto. Su novia explica que si estos objetos están en el pozo, entonces los dejó ahí a propósito, quizás como una pista, o tal vez para no ser rastreado por el GPS de su teléfono. Pero después de esto no se supo más. El paradero de Kenny permanecía como un misterio, lo que hizo que varias teorías salieran a la luz. Los investigadores deciden buscar en la casa de Kenny y hacen un descubrimiento más importante: su cámara de video. Esto fue una gran sorpresa, porque Kenny había anunciado públicamente en YouTube que saldría en búsqueda de la cueva M. Era su único objetivo, pero ¿por qué no llevó su cámara para documentar este hallazgo? Esta es la pista más increíble del caso. Nunca se encontraron otras pertenencias de Kenny. Algunos creen que podrían estar dispersas en alguna parte de las montañas. Lo que complicó la búsqueda de Kenny más adelante es que tiempo después de su desaparición esta zona quedó prohibida por el gobierno, y únicamente los militares pueden acceder a ella. Hay 3 teorías acerca del caso de Kenny. Número 1, que quizás pudo haber muerto por causas naturales. Número 2, que quizás pudo haber sido atacado por un animal. Y número 3, que el gobierno lo desapareciera debido a que el sitio estaba muy cerca de bases militares de alta confidencialidad, como el Área 51, y un búnker de alta seguridad. Muchos creen que las opciones 1 y 2 no tienen sentido, ya que Kenny no era alguien que se tomara este tipo de cosas a la ligera. Como dijimos, era alguien con mucha experiencia.
Para muchos la opción 3 es la que tiene más sentido. Se cree que Kenny encontró una cueva, la cual en realidad podría haber servido como una entrada hacia una instalación gubernamental secreta. Esta teoría dice que las vibraciones que Kenny sintió al acercarse a la cueva meses atrás podrían confirmar esto. Días después de la investigación, su novia publica un comentario en YouTube, y este dice: "Soy la novia de la que Kenny habló en este video. Muchas personas se preguntan qué pasó y adivinan cosas interesantes. No ha sido encontrado, y siento que probablemente no lo encontrarán durante muchos meses, si es que alguna vez lo hacen". A Kenny le encantaba absolutamente hacer senderismo en el desierto, era su actividad favorita. Hacíamos senderismo y acampábamos juntos por todo el desierto de Nevada, a veces durante 9 horas en un día. Quiero que sepan que no creo que Kenny haya tenido un accidente. Dejó su trabajo hace poco más de un año antes de desaparecer. Ya no quería trabajar en un empleo para alguien, y su dinero disminuyó. Se deprimió más y más. Esta es la cuarta teoría. El comentario va más allá, y su novia afirma que tal vez Kenny intencionalmente se dirigió a este lugar para hacer algo terrible. Pero aún así muchos dudan de esta última teoría. Se dice que si Kenny hubiera hecho esto, entonces hubieran podido encontrar su cuerpo, o más pistas de él en el sitio. Su desaparición es misteriosa y es un caso muy desconcertante. En todos estos años su cuerpo, o restos de él, nunca fueron encontrados, quedando como un gran misterio. En la pacífica ciudad de Villisca, mientras la noche caía, un silencio invadió el lugar. La gente no lo sabía, pero en una de las casas un hombre abre la puerta. Del otro lado encuentra una escena desgarradora. Esta escena cobraría mucha fama, quedando como un enigma por más de 100 años. La fecha es 9 de junio de 1912. Villisca es un pequeño pueblo en el suroeste de Iowa. En este pueblo vivía la familia Moore. El padre Josiah, la madre Sarah y sus 4 hijos: Herman de 11, Catherine de 10, Arthur de 7 y Paul de 5. Desde la mañana hasta el mediodía, Sarah había estado coordinando un evento de la iglesia presbiteriana llamado el Programa del Día del Niño. Este comenzó alrededor de las 8 p.m. La familia asistió y pasaron un rato agradable. A eso de las 9:30 las actividades pararon. La pequeña Catherine había invitado a 2 de sus amigas, Ina Stillinger de 8 años y Lynn Stillinger de 12. Estas pasarían la noche en casa de los Moore. La noche transcurrió con normalidad. Los padres se despiden de las niñas, después van a la habitación de los niños, dan las buenas noches y se retiran a dormir. A la mañana siguiente, a eso de las 5 a.m., Mary Peckham, vecina de los Moore, sale a su jardín para colgar algo de ropa. Cuando gira la cabeza y voltea a casa de los Moore, se da cuenta de que nadie está despierto. Esto era inusual, ya que Josiah y Sarah siempre despertaban desde temprano. Alrededor de las 7 a.m. se preocupa cuando vuelve a salir y se da cuenta de que nadie ha salido de la casa para hacer las tareas habituales. Mary camina a la residencia Moore y golpea la puerta, pero nadie responde. Después intenta abrir, pero la puerta tiene puesto el seguro. Decide no insistir. Ahora le da la vuelta a la casa y deja salir a las gallinas de los Moore para darles de comer. Esto era muy raro, así que llama al hermano de Josiah, Ross Moore. Cuando este llega, intenta tocar y gritar a través de la puerta, pero no obtiene respuesta. No puede ver dentro de la casa porque las cortinas de las ventanas habían sido bajadas. Afortunadamente, Ross traía una llave de repuesto, así que la toma, quita el seguro, empuja la puerta y da un paso hacia adentro. En el interior todo es callado. La casa luce oscura, pero pronto se da cuenta que al fondo en la habitación de invitados están 2 cuerpos sin vida. Ross sale corriendo y llama al sheriff del pueblo, Henry Hank Horton. Hank llega a la casa alrededor de las 8:30 a.m. y comienza la inspección. Lo que encuentra es horrible. Había un plato de comida en la mesa de la cocina, junto a una olla de agua que se había vuelto roja, debido a lo ocurrido. Todos los espejos de la casa, incluso el vidrio de las puertas, habían sido cubiertos con ropa. El sheriff también se da cuenta que quien cometió estos asesinatos había usado un hacha. De hecho, a los pocos minutos esta fue encontrada. Estaba casi limpia y sobre una pared en el dormitorio de invitados. Las habitaciones que la familia Moore ocupaba tenían marcas de hachas en el techo. Los investigadores sabían que estas marcas eran del ataque, porque había fragmentos del techo en la cama. Por el patrón de estas marcas y la escena tan terrible de ver, los investigadores concluyeron que el ataque fue brutal, y quien fuera el asesino no tuvo piedad. Sarah fue la única que tenía cortes en su cara, de hecho había quedado irreconocible. El resto de la familia y las niñas invitadas habían sido golpeadas con el extremo opuesto del hacha.
YouTube no me permite dar detalles de lo que pasó aquí, pero digamos que lo que ocurrió con los niños fue demasiado siniestro. Incluso podría ser puesto en una película de terror. Había manchas rojas, fragmentos de huesos y partes regadas por todas las habitaciones. Al parecer de estas 8 personas, 7 no se dieron cuenta de lo que les pasó, ya que estaban durmiendo. Pero en el caso de la pequeña Lynn Stillinger se encontraron pistas que sugieren que despertó, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando e intentó correr por su vida. Sin embargo, el asesino la atrapó, y lo que pasó después fue aterrador. Pocos minutos pasan y el sheriff sale de la casa. Este mira a Ross con una expresión de terror, y le dice: «Dios mío, Ross, hay alguien en cada cama». Después se va a la ciudad para buscar al doctor, y mientras está ahí comete el error de decir lo que pasó en la casa de los Moore. La noticia se extendió en tan solo unos minutos. Las tiendas cerraron, los vecinos y amigos contaron a todos los que pudieron, y en poco tiempo la casa de los Moore fue invadida por al menos 100 personas. Todos estos querían ver la escena del crimen. Una de las pistas más importantes fueron 2 cigarrillos terminados en el ático. Esto llevó a los investigadores a creer que el asesino se escondió ahí, hasta que la familia Moore llegó a casa y se fue a dormir. Al inicio de la investigación había varios sospechosos y personas que confesaron ser el asesino, pero pasaron 2 años antes de que hubiera un juicio por el crimen. Los principales sospechosos eran el senador de Iowa Frank Jones, el reverendo George Kelly, William Mansfield, Andy Sawyer y Henry Lee Moore. Frank Jones fue el jefe de Josiah durante varios años, hasta que Josiah logró abrir su propia compañía. Después de esto, él y Frank se convirtieron en rivales competitivos. La relación se volvió tan inestable que no se hablaban entre sí aun si se cruzaban por el pueblo, pero no se pudo comprobar nada acerca de Frank. En el caso de William Mansfield, este se convirtió en sospechoso de los asesinatos de Villisca, pero 2 años después de que sucedieran. Esto porque él había terminado con la vida de su propia esposa, un hijo y sus suegros, utilizando un hacha. Sin embargo, Mansfield fue absuelto de los cargos cuando sus registros de trabajo demostraron que estaba en Illinois durante el tiempo del crimen. Varios meses después, un hombre llamado Henry Moore, quien no tenía relación con la familia Moore, fue condenado por el asesinato de su madre y abuela en Missouri, después de matarlas con un hacha. El investigador federal creía que él era el responsable, pero jamás se pudo comprobar, a pesar de que este hombre era el sospechoso de 22 crímenes exactamente iguales. Andy Sawyer fue otro más en la lista. Viajaba buscando trabajo, y finalmente encontró a un capataz que le ofreció uno. Sin embargo, su comportamiento preocupó al capataz. Andy había comprado un periódico y estaba obsesionado con el crimen de Villisca. También dormía vestido mientras sujetaba el hacha que usaba para trabajar en el ferrocarril. Al parecer le dijo al capataz que había estado en Villisca esa noche del domingo, cuando ocurrió el crimen. El capataz lo entregó a las autoridades, pero no había evidencias que lo vincularan con lo que pasó, aunque tiempo después descubrieron que estaba involucrado en otros asesinatos. El reverendo George Kelly también era un sospechoso. Era un predicador famoso por tener problemas mentales. El reverendo fue uno de los invitados en la iglesia a la que asistieron los Moore el día del crimen, pero a la mañana siguiente había partido en un tren, alrededor de las 5 a.m. Cuando se enteró de lo que pasó, se interesó mucho. Durante semanas escribía cartas a las autoridades y familiares, preguntaba detalles del crimen, incluso visitó la escena. Esta obsesión hizo que algunos investigadores sospecharan de él, pero muchas personas, incluyendo autoridades, dudaban de él, debido a sus problemas mentales. Kelly fue juzgado 2 veces, pero ambos jurados lo declararon inocente. Las investigaciones duraron muchos años, pero a medida que pasaba el tiempo el asesinato se convirtió en un caso sin resolver. Más de 100 años han pasado, y sigue siendo uno de los misterios más aterradores de Iowa. ...26 de febrero del 2015... Dylan Pua, este chico de 18 años, estaba visitando a su abuela en Oahu, Hawái. Hacía tiempo que Dylan no pasaba tiempo con su abuela. Al mismo tiempo, una de las cosas que siempre había querido hacer era subir por las escaleras Haiku, mejor conocidas como las escaleras hacia el cielo. Estas escaleras se encontraban en Oahu, por lo que Dylan pensó que esta visita a su abuela también sería una buena oportunidad para subir por ellas. Las escaleras Haiku consisten en más de 3000 peldaños. Son metálicos, tienen un aspecto muy viejo, están oxidados por todos lados y serpentean a lo largo de una montaña donde se puede ver el resto de la ciudad. Es un lugar que luce sumamente tranquilo y donde parece que puedes llegar al cielo, tal y como lo dice su nombre. Estas escaleras fueron construidas durante la Segunda Guerra Mundial por la Marina de los Estados Unidos. Servían como acceso a la cima de esta montaña. Aquí había una estación de radio secreta. Después de la guerra, las escaleras no fueron demolidas, permitiendo que las personas subieran y disfrutaran de la vista.
Sin embargo, las autoridades no les daban mantenimiento, lo que poco a poco hizo que se ganaran fama de ser peligrosas, y finalmente tuvieron que prohibir el acceso a ellas en 1987. Para hacer esto se colocó una valla y algunos guardias para evitar que las personas entraran. Pero regresemos con Daylin. Esa mañana le dice a su abuela que piensa ir, saltar la valla y hacer la caminata por las escaleras Haiku. Su abuela le contesta que es una idea terrible y que es mejor que no lo intente, no solo porque es una caminata peligrosa, sino también porque en caso de ser atrapado por los guardias del lugar entonces le pondrán una multa muy costosa. Daylin se da cuenta de que no puede convencer a su abuela, su decisión es firme, así que al chico no le queda de otra más que prometerle no ir. La noche pasa y ahora estamos en la mañana del 27 de febrero. Daylin se levanta temprano, toma una camisa blanca, unos shorts negros, sus sandalias y una mochila roja con provisiones. Después desayuna y sin que su abuela se dé cuenta sale de casa para tomar un autobús. Este lo lleva a las escaleras Haiku. Varias horas pasan y al anochecer su abuela se comienza a preocupar. Daylin no llega a casa, tampoco se ha comunicado y al intentar marcarle para saber si todo está bien no contesta. Al principio su abuela intenta calmarse, pero un par de horas después no puede soportar más. Tiene que llamar a las autoridades. La abuela explica que Daylin había salido desde temprano, pero no había regresado. Menciona que un día antes le habló sobre las escaleras Haiku, pero que no cree que Daylin esté en ese sitio. Pide que por favor lo ayuden a llegar a casa. Así que las autoridades rápidamente comienzan a investigar. En pocos minutos descubren algo. Daylin había publicado una serie de fotos en sus redes sociales. En esta se le ve cruzando a través de las escaleras Haiku. Al principio las autoridades van y revisan el sitio, pero no lo encuentran por ningún lado. En pocas horas llegan helicópteros y un equipo especial de la Marina. Todos buscan en los alrededores de la montaña y pasan más horas. En este punto toda la familia estaba estresada por la situación. No había rastros de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Más gente se sumaba a la búsqueda. En este punto ya no solo era la Marina quien lo buscaba, sino el departamento de bomberos, equipos especiales de drones, voluntarios y exploradores experimentados. Aún así no se encontró ni una sola pista de Daylin. El 1 de marzo las autoridades estaban a punto de suspender la búsqueda, pero durante las últimas horas de esta un par de exploradores dijeron haber escuchado sonidos como de gritos o lamentos. Las autoridades rápidamente se movieron a esta zona, decidieron extender la búsqueda un par de días más, pero finalmente el 3 de marzo el rescate fue suspendido. Jamás encontraron rastros de Daylin. Esto rápidamente se convirtió en uno de los misterios más grandes de Hawái. La policía clasificó el caso de Daylin como un accidente. La teoría fue que en algún punto del trayecto se resbaló y cayó por la montaña, pero después sucedió algo inesperado. Daylin había estado tomando esta serie de fotos como vimos antes. Cada ciertos minutos se detenía, tomaba el teléfono y sacaba una foto de su vista. Sin embargo, alrededor de las 11 a.m. las publicaciones se detuvieron sin explicación. Para esta hora era seguro que el chico hubiera terminado el trayecto y estuviera en el tramo final de la montaña. Era muy raro, porque si Daylin había estado registrando casi todo su viaje, seguro que habría publicado una foto al momento de llegar a la cima para mostrársela a todos. En otras palabras, parece que Daylin jamás llegó al final del trayecto. Otra cosa es que las escaleras no parecían estar incompletas o haberse derrumbado, a pesar de tener mal estado. Estaban completas, lo que lo vuelve aún más extraño. Pero hay algo más. Muchos de los que observaban este caso de cerca se dieron cuenta de un detalle importante. En una de las últimas fotos de Daylin tenemos esta captura del bosque. Al principio parece una toma panorámica de lo que ve, pero quienes vieron esta foto se dan cuenta de algo más. Escondido entre estos arbustos se encuentra un hombre agachado. Se dice que quizás este hombre tuvo algo que ver con la desaparición de Daylin, pero al día de hoy no se ha podido identificar. Las escaleras Haiku permanecen actualmente, y como dije, este es uno de los más grandes misterios de Hawái. Y si quieres tener algo de contenido extra y apoyar el canal, puedes visitar mi Patreon. Te lo agradeceré mucho.